Atención, atención, $100,000 en efectivo, 2 inmuebles, 2 vehículos, equipos de cómputo, teléfonos celulares, cargadores, cartuchos y dosis de droga sobre una mesa de aseguramiento. Y ni un solo disparo. Escucha bien esa última parte porque es la que cambia todo. Ni un solo disparo. No hubo persecución. No hubo bloqueos. No hubo camionetas incendiadas en la carretera. Hubo un cerco, 6 detenidos y dinero contado sobre una mesa. En la guerra del narco todo el mundo mira las armas. Los fusiles alineados para la foto, los chalecos tácticos, las camionetas blindadas, los helicópteros. Eso es lo que vende. Eso es lo que sale en televisión. Pero ninguna organización criminal del tamaño del cártel de Sinaloa se sostiene con balas, se sostiene con dinero. Alguien tiene que contarlo. Alguien tiene que moverlo. Alguien tiene que esconderlo, lavarlo, convertirlo en casas, en negocios, en vehículos, en propiedades a nombre de personas que nunca aparecerán en ninguna ficha. Alguien tiene que ser el contador de la guerra. Y este fin de semana en Mazatlán, a los Chapitos, la facción de los hijos de El Chapo, les cayó exactamente ese hombre. Aquí es alerta real. Y esto es lo que realmente pasó en el puerto. Le dicen el tío. No lo señalan por jalar del gatillo, lo señalan por manejar el dinero. Y cuando lo detuvieron, junto a él no había solo armas. Había efectivo, había computadoras, había equipo de comunicación y había 2 propiedades que según el propio gabinete de seguridad presuntamente servían a la organización. Porque esta vez el golpe no fue al brazo armado del cártel de Sinaloa, fue a la caja. Y a un cártel al que le tocan la caja, le duele distinto. El nombre completo es Ricardo Osuna Tirado, 49 años. En los comunicados oficiales aparece como Ricardo N., alias El Tío. Las autoridades federales lo identifican como presunto operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada a los Chapitos, con base en el municipio de La Cruz de Lota, en Sinaloa. Objetivo prioritario. Esas 2 palabras no son adorno, significan que estaba en una lista, que alguien llevaba meses armando su expediente y que su captura estaba planeada mucho antes de que ocurriera. La detención se informó el lunes 27 de julio de 2026. El lugar, Mazatlán, Sinaloa. No la sierra, no un rancho perdido en el monte. El puerto turístico, la ciudad de los hoteles, del malecón, de los cruceros, de las familias que llegan de vacaciones y no tienen idea de lo que pasa a 10 cuadras de su hotel. Cayó con 5 personas más, 6 detenidos en total, y entre ellos, según la información oficial, un ciudadano estadounidense. Aquí no lo nombramos, son detenidos, son presuntos, y así lo vamos a contar, sin inflar y sin inventar. El operativo fue federal y fue conjunto. Elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Fiscalía General de la República y del Centro Nacional de Inteligencia. 4 instituciones en la misma acción y el aseguramiento, según el comunicado, armas de fuego, cargadores, cartuchos de distintos calibres, diversas dosis de droga, alrededor de $100,000 en efectivo, teléfonos celulares, equipos de cómputo, 2 vehículos y 2 inmuebles que quedaron bajo resguardo ministerial. Eso es lo que los noticieros te dijeron. Titular, foto de la ficha, 30 segundos y a comerciales. Lo que no te dijeron es esto. El decomiso más importante de ese operativo no fueron las armas, fueron las computadoras. Piénsalo 2 segundos. Un fusil se repone en 48 horas. Hay proveedores, hay rutas, hay dinero para comprar otro. Un sicario se reemplaza todo. Había más rápido. En Sinaloa hay filas de muchachos de 17, 18 años esperando su oportunidad. Pero la información que vive dentro de un disco duro no se repone. Los contactos, las cuentas, los nombres de los prestanombres, los pagos, las rutas por donde el efectivo entra al sistema financiero y sale limpio del otro lado. Esas computadoras hoy están en manos de la autoridad federal. Y no las tiene un policía municipal, las tiene una investigación coordinada por la Fiscalía General de la República con el Centro Nacional de Inteligencia sentado en la mesa. Recuerda ese detalle, porque vamos a volver a él. Las computadoras son el verdadero botín de esta captura, y son el personaje que todavía no ha hablado. Segundo punto que no te dijeron. Operador financiero no es un puesto cualquiera dentro de una estructura criminal. Es un puesto de confianza absoluta.
A un pistolero lo contratan, a un halcón lo reclutan en la esquina, a un operador financiero lo eligen entre los más cercanos, entre los que llevan años, entre los que ya demostraron que no hablan y no roban, porque ese hombre sabe cuánto entra, cuánto sale, a quién se le paga, quién cobra por dejar pasar y quién cobra por no ver, sabe los montos, sabe las fechas, sabe los nombres. Cuando cae un sicario, el cártel pierde un arma. Cuando cae el que administra el dinero, el cártel pierde secretos. Y los secretos no se recuperan con una llamada. Tercer punto. 2 inmuebles asegurados. Ahí está la huella física del dinero. El narcotráfico produce efectivo en cantidades que ningún banco acepta sin preguntas. Y ese efectivo hay que convertirlo en algo. En ladrillo, en terreno, en local comercial, en casa de playa. Cada propiedad asegurada es una pieza desmontada de esa maquinaria. Y cada propiedad tiene escrituras, tiene un registro público, tiene un nombre firmado en un papel. Alguien firmó por esas casas. Ese alguien tiene un problema que todavía no sabe que tiene. Cuarto punto. Entre los 6 detenidos hay un ciudadano estadounidense. Insisto, no lo nombramos y no lo mostramos, pero el dato en sí mismo dice algo. Esta célula no era estrictamente local. La presencia de un extranjero en una estructura señalada como financiera apunta a conexiones que cruzan la frontera. El mercado está allá. El dinero también. Y quinto, un dato que casi nadie está conectando. A Ricardo Osuna Tirado también se le ha identificado como objetivo de interés para la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA. Es decir, no lo estaba siguiendo solamente México. Ahora, para entender por qué la caída de un contador duele tanto, hay que entender qué son los chapitos y en qué momento exacto de su historia les llega este golpe. Cuando Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fue extraditado y sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, su organización no murió con él. La heredaron sus hijos. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar tomaron el control de una parte del cártel de Sinaloa y la modernizaron. Menos rancho, más laboratorio, menos marihuana, más química. Apostaron fuerte al fentanilo, la droga sintética que ha matado a cientos de miles de personas del otro lado de la frontera y que se produce con una fracción del costo y del riesgo logístico de cualquier cosa que se siembre en la sierra. Ese modelo hizo 2 cosas al mismo tiempo: los volvió millonarios y los volvió el objetivo número 1 de 2 gobiernos. Y luego llegó julio de 2024, el día en que Ismael Zambada el Mayo terminó entregado a las autoridades estadounidenses. Desde ese día, el cártel de Sinaloa dejó de ser una sola cosa. Se partió en 2, los chapitos por un lado, los mayos por el otro, y la guerra entre las 2 alas del mismo cártel lleva desde entonces desangrando a Sinaloa. Espera, porque los números de esa guerra importan para entender lo de Mazatlán. Ese conflicto interno acumula al menos 3,000 asesinatos, además de miles de desplazados y desaparecidos, según los reportes públicos sobre la disputa en el estado. Familias enteras que dejaron su casa y su pueblo, comunidades vacías, escuelas cerradas, negocios que bajaron la cortina y no la volvieron a subir. Y esa guerra cuesta dinero, muchísimo dinero. Piensa en lo que hay que pagar para sostener una guerra así. Nómina de gente armada, todas las semanas, sin fallar. Armas y municiones que se consumen a un ritmo que ningún negocio legal aguanta. Casas de seguridad, médicos que atienden heridos sin hacer preguntas, abogados, sobornos. Y la parte más cara de todas, mantener contentos a los que todavía no se cambian de bando. Porque en una guerra entre facciones del mismo cártel, la lealtad se compra cada quincena. Todo ese dinero pasa por manos como las que las autoridades le atribuyen a el tío. Por eso los operadores financieros son objetivos tan valiosos. No disparan. Nunca aparecen en un video con un fusil. Pero sin ellos, el cártel no puede pagarle a los que sí disparan. Golpear la estructura financiera es golpear la capacidad de hacer la guerra. Es cortar el oxígeno en lugar de cortar el brazo. Ojo a cómo cayó, porque la forma dice tanto como el resultado. Según la información oficial, las fuerzas federales desarrollaron trabajos de inteligencia, investigación y vigilancia que permitieron ubicar 2 inmuebles en Mazatlán, presuntamente utilizados para actividades ilícitas. Después de eso, desplegaron un cerco de seguridad sobre ambos puntos.
y ahí concretaron las capturas. Léelo otra vez. Inteligencia, investigación y vigilancia. No fue un retén de carretera, no fue un accidente. A el tío lo ubicaron siguiendo el rastro del dinero y de las comunicaciones. Y hay un detalle que casi nadie mencionó. No hubo enfrentamiento reportado. 6 detenidos, 2 domicilios, intervenidos, $100,000 asegurados y 0 disparos. Eso no pasa por suerte. Eso pasa cuando el operativo llega con la información completa. ¿Quién está adentro? ¿Cuántos son? ¿A qué hora se mueven? ¿Qué puertas hay? La presencia del Centro Nacional de Inteligencia en el operativo es la firma de todo esto. El CNI no participa en detenciones de rutina. Cuando el CNI está en la lista de instituciones que ejecutan un operativo, significa que hubo un expediente, meses de escuchas, de análisis de movimientos financieros, de cruces de información. Y fíjate en la coherencia del aseguramiento: efectivo, computadoras, teléfonos, vehículos, inmuebles, 2 armas de fuego, 2. Ese es el retrato de un administrador, no de un jefe de sicarios. Un jefe de sicarios cae con oficina. Ahora, antes de seguir, algo importante. Comparte este video con alguien que todavía crea que la guerra contra el narco se gana quitándole fusiles. No se gana ahí. Se gana en la contabilidad. Y lo que pasó en Mazatlán es la prueba, porque aquí viene lo que de verdad pesa. Sin caja no hay guerra. En plena disputa entre los chapitos y los mayos, con las 2 facciones quemando dinero todas las semanas para sostener el conflicto, quitarle a una de ellas al hombre que administra los recursos de una célula, no es un trámite. Es un golpe al músculo económico en el peor momento posible. Y luego está lo otro. Lo que se llevaron vuelve a las computadoras y a los teléfonos y a los $100,000, que también hablan, porque el efectivo tiene origen y tiene destino. Y ambos son rastreables cuando hay una investigación seria detrás. Un equipo de cómputo asegurado en una casa de Mazatlán puede contener listas de pagos, nombres de proveedores, direcciones de otras propiedades. Puede contener conversaciones que nadie borró a tiempo, porque nadie creía que ese lunes iba a llegar. Una captura financiera bien hecha no termina en la captura, es una semilla. De ahí salen más nombres, más cuentas, más domicilios, y si el expediente aguanta, más detenidos. Eso es lo que está pasando en este momento en una oficina de la Fiscalía General de la República mientras tú ves este video. Alguien está abriendo esos archivos, y esta es la parte que le debería quitar el sueño a la organización. Los que trabajaban con el tío no saben qué había en esa computadora. Ellos sí saben lo que le dijeron por teléfono. Lo que no saben es qué guardó él, dónde lo guardó y desde cuándo. En el narco la desconfianza mata más rápido que el ejército. Ahora sube un nivel. Esto no es un caso aislado. Es una semana más de una ofensiva que el gobierno federal presume como constante. El 22 de julio desde Toluca, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue claro sobre el ritmo. Dijo que todas las semanas continúan las operaciones de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad para seguir debilitando no solo a esa organización, sino también a la otra facción del cártel de Sinaloa. Textual. Y quiero que quede claro algo, porque aquí no inventamos. Harfuch no aparece nombrado como quien ejecutó la detención del tío. La detención la ejecutaron Marina, la SSPC, la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia, y el Gabinete de Seguridad la informó. El marco es la ofensiva federal. El crédito de quien lo hizo. Ese marco tiene cifras. En Sinaloa el gobierno federal mantiene un estado de fuerza de 16,440 elementos entre defensa, marina, seguridad y protección ciudadana y Guardia Nacional. De octubre de 2024 a junio de 2026 fueron detenidas 2,540 personas por delitos de alto impacto en la entidad, según el propio secretario. Y el promedio diario de víctimas de homicidio, Oloso dijo, registra una reducción del 44% respecto al repunte más reciente. 16,440 elementos en un solo estado. Es una fuerza militar completa desplegada dentro del propio país contra una organización que se pelea consigo misma. Y aún así, la guerra sigue, porque la ofensiva golpea a las 2 alas al mismo tiempo. Los mayos pierden operadores de calle, los chapitos pierden operadores de finanzas. Las 2 facciones se desangran por dentro peleando entre ellas,
y por fuera las aprieta el cerco federal. Es un desgaste simultáneo, y en un desgaste así el que primero se queda sin dinero es el que primero pierde gente. Y aquí es donde toca decir la parte incómoda. Nada de esto está sentenciado. Son detenidos, son presuntos. Un juez decidirá. Y tú y yo sabemos que en este país esa frase carga con años de decepciones. Porque el país ha visto caer a nombres enormes y ha visto expedientes desmoronarse en audiencia. Ha visto detenciones históricas convertirse en libertades por vicios de procedimiento. Y ha visto a más de uno seguir dando órdenes desde adentro, con teléfono, con visitas y con nómina. Por eso la pregunta que importa no es si lo detuvieron. La pregunta es, ¿cuánto va a durar el expediente? Y hay una segunda pregunta todavía más incómoda. Un operador financiero no mueve dinero solo. Necesita a alguien que le abra una cuenta, alguien que le firme una escritura, alguien que le acepte un depósito sin hacer una sola pregunta, alguien que autorice un permiso, que registre una propiedad, que valide una operación en un notario. Ese alguien casi nunca aparece en las fichas. Ese alguien no sale esposado en las fotos del aseguramiento. No tiene alias, no tiene apodo, tiene oficina, tiene título y tiene teléfono con clave. Y si esas computadoras hablan, es exactamente ese tipo de nombre el que va a aparecer adentro. Piénsalo así. En Mazatlán, la ciudad donde lo detuvieron, hay hoteles, hay desarrollos inmobiliarios, hay restaurantes que abrieron y cerraron sin explicación, hay locales que nunca tienen clientes y nunca quiebran. Y el efectivo del narco tiene que entrar a algún lado. No se queda debajo de un colchón. Se convierte en fachada, en negocio, en desarrollo, en construcción, en algo que parezca normal a la vista de cualquiera que pase caminando por el malecón un domingo con su familia. Esa es la parte que no cabe en un titular de 30 segundos. El titular te dice quién cayó. Lo que importa es que se cayó con él. El tío no era un pistolero. Era, según las autoridades federales, el hombre que hacía que el dinero de una célula de los Chapitos se moviera, se escondiera y se convirtiera en propiedades. Este fin de semana, en Mazatlán, dejó de serlo. Cayó con 5 personas más, con $100,000 en efectivo, con computadoras, con teléfonos, con 2 vehículos y con 2 inmuebles que presuntamente servían a la organización. No cayeron balas, cayó una parte de la contabilidad de la guerra. Y en una guerra tan cara como la del cártel de Sinaloa, tocarle a un cártel la caja fuerte duele más que quitarle un fusil. Porque un fusil se compra, pero para reponer al hombre que sabe dónde está el dinero, primero hay que confiar en él. Y la confianza en el narco es lo más caro que existe. 49 años de vida y un patrimonio que ya no es suyo, casas que ya no puede pisar, efectivo que ya no puede tocar, vehículos bajo resguardo, y una computadora que ahora responde a otros. Todo se queda. Él se va sin nada. Los que quedan libres son los que firmaron, los que abrieron las cuentas, los que aceptaron el dinero sabiendo perfectamente de dónde venía. Y esos no viven en la sierra, viven en la ciudad, viven donde vives tú. Esta noche, mientras ves este video, o desde la seguridad de tu casa en tu colonia, hay un negocio que abrió hace poco, que casi nunca tiene clientes y que nunca cierra. Tú pasas frente a él todos los días. ¿Estás seguro de saber de quién es el dinero que lo mantiene abierto? Tras los hechos, estas son las declaraciones y comunicaciones oficiales sobre el caso. El Gabinete de Seguridad de México informó, el 27 de julio de 2026, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en una acción coordinada en Mazatlán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a 6 personas, entre ellas a Ricardo N., alias El Tío, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva. El mismo comunicado precisa que las detenciones ocurrieron tras labores de inteligencia, investigación y vigilancia que permitieron ubicar 2 inmuebles presuntamente utilizados para actividades delictivas, y que durante el operativo fueron aseguradas armas de fuego, cargadores y cartuchos, además de diversas dosis de droga, dinero en efectivo, equipos de telefonía y de cómputo. Fuentes federales citadas por la agencia EFE señalaron textualmente: Ricardo Osuna Tirado, de 49 años. Es identificado como uno de los principales líderes y operador financiero de una célula delictiva de los Chapitos.
en el municipio de la Cruz de Elota, en Sinaloa. Sobre el marco general de la ofensiva federal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró el 22 de julio de 2026, durante la conferencia matutina: toda esta semana, más bien todas las semanas, continúan las operaciones de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad para poder continuar debilitando no solo a esta organización, sino también a la otra facción del cártel de Sinaloa. El secretario no fue citado específicamente sobre la detención de El Tío. Sus declaraciones corresponden al marco de la estrategia federal en Sinaloa. En una intervención previa sobre la misma estrategia, García Harfuch afirmó: estas acciones han impactado distintas estructuras criminales, incluidas células vinculadas con las facciones en disputa de los Mayos, de los Chapos, pero también de otras células del cártel de Sinaloa. Hasta el momento de la grabación de este video, no se ha difundido un pronunciamiento oficial adicional de la Fiscalía General de la República, ni del gobierno de Sinaloa específicamente, sobre la situación jurídica de los 6 detenidos. La información de este reporte proviene de los comunicados del Gabinete de Seguridad y de la cobertura de proceso, Excelsior, La Jornada y La Agencia. F. Suscríbete a Alerta Real para reportes de seguridad sin censura.